Muy buenos a todos, bienvenidos a mi video. Soy Alan Romero Hernández, matrícula 2022-515-18 del Colegio de Ingeniería Industrial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien, el tema que abarcaremos en el video de hoy será demostraciones de la diferenciación de funciones algebraicas y trigonométricas, al igual que tema de máximos y mínimos y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Ok, para continuar, tenemos lo siguiente, que es la regla de diferenciación de una constante. Esto nos dice que la derivada de una constante va a ser igual a cero. O sea, demostrando el teorema, nos indica que f' de x es igual al límite de delta de x cuando se tiende a cero. Utilizando la definición de la derivada, nos dice que f de x más delta de x menos la función en sí, todo sobre la derivada, todo sobre delta de x, perdón. Dicho esto, tenemos que intercambiar valores. Una vez que lo hagamos, tenemos que el límite de, el límite de delta de x cuando tiende a cero es igual a la constante menos constante sobre delta de x. Una vez hecho la operación, tenemos que es igual a cero y entonces, por lo tanto, nuestro resultado final será igual a cero. Ok, para continuar tenemos la demostración de la regla de la potencia de las derivadas. Esto nos dice que la derivada de cualquier número elevado a la n potencia será igual a nx elevado a la n menos 1. Demostrando el teorema en sí, utilizamos la definición de la derivada que ya vimos en el ejercicio anterior, que es este el que tenemos acá, que es f de x más delta de x menos la función en sí sobre delta de x. Sustituyendo por f de x que tenemos, que es x a la n, a la enésima, nos da como resultado la siguiente expresión. X más delta de x a la n, potenciado a la n, menos x potenciado a la n, todo sobre delta de x. Ahora, realizando las operaciones braicas, obtenemos el siguiente resultado. Para que esta no se llegue a definir por el delta de x que tenemos abajo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Al ver que cada término se multiplica por delta de x, podemos realizar lo siguiente, que es hacer esto para que el delta de x de abajo se elimine y nos quede la siguiente expresión. Ahora, teniendo esto, ya podemos evaluar delta de x porque se tiende a cero. Una vez hecho esto, tenemos que todo esto, las siguientes expresiones son evaluadas a cero. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente expresión, que sería n de x elevado a la n menos 1 más todos los ceros que obtuvimos. Estos ceros pueden ser eliminados teniendo solamente n de x elevado a la n menos 1. Ok, para continuar tenemos la regla de diferenciación para el producto de una función por una constante. Esto nos dice que g de x es igual a la constante por una función. La derivada de esto será, por lo tanto, la constante multiplicando a la derivada de dicha función. Demostrando el teorema tenemos lo siguiente, que es la definición de la derivada, que es lo que hemos estado utilizando, teniendo esto. Sustituyendo, tenemos que el límite del delta de x cuando se tiende a cero es a la constante multiplicando la función x más delta de x menos la constante multiplicando a la dicha función. Todo esto sobre delta de x. Lo que podemos hacer aquí es que como tenemos a c como factor común, podemos sacarla, por así decirlo, teniendo los siguientes resultados. Una vez tenemos c fuera de la operación, lo que podemos hacer es sacarla del límite, teniendo c, límite de delta de x cuando se tiende a cero, teniendo la definición de la derivada. Esto ya podría decirse que es como la derivada en sí, dándonos como resultado el siguiente, que es el final, que sería la constante multiplicando a la función, multiplicando a la función derivada. Para continuar tenemos la siguiente expresión, tenemos la siguiente, que es la regla de diferenciación para la suma. Esto nos dice que para poder sumar dos funciones, para hacer la derivada de la suma de dos funciones, es lo siguiente, que es la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Realizando la demostración de este teorema, tenemos lo siguiente, la siguiente expresión, que pues es lo que hemos estado viendo, que es la definición de la derivada. ¿Ok? Ok, entonces una vez teniendo esto, podemos hacer la evaluación que nos da el siguiente resultado, que es la suma de la primera suma de la primera función más la suma de la segunda función menos la primera función como tal más la segunda función como tal, todo sobre delta de x. Una vez teniendo esto, acomodamos y reagrupamos, también teniendo este denominador común,
Nos da el siguiente resultado, que es f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x más g de x más delta de x menos g de x. ¿Ok? Teniendo esto, lo que podemos realizar es sumar por límite, que nos da la siguiente expresión. Viendo eso nos podemos dar cuenta de una cosa, y es que vuelven a hacer la definición de las derivadas, pero de cada una, teniendo la definición de la derivada en términos de f, que es de la primera función, más la definición de la derivada en términos de g, que sería la segunda función. Esto bien escrito, por así decirlo, ya de una mejor manera nos daría el resultado final, que sería traducido a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Ok, para continuar tenemos lo siguiente, que es la regla de diferenciación para el producto de dos funciones. Esto nos dice que la derivada de multiplicar dos funciones será lo siguiente. La primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la segunda función multiplicada por la derivada de la segunda función. Para realizar la demostración de este teorema, realizamos lo siguiente. La definición de nuestra derivada es lo siguiente. Una vez evaluando, tenemos el siguiente resultado. Para poder continuar el siguiente paso, es necesario que hagamos lo siguiente. Necesitamos realizar un poco de manipulación algebraica para poder realizar la estructura de la derivada de de la función f y de la función g. Una vez hecho esto, nos da el siguiente resultado. Ahora es importante tener dos puntos. Es importante remarcar un punto importante de aquí. Y es que tenemos estas dos expresiones, que es menos f de x más delta de x, y esta de acá, más f de x más delta de x. Estas dos, al ser contrarias, podemos eliminarlas ya que estas, al sumarse, pues, dan cero. Esto es necesario para poder realizar el siguiente paso que nos da esto. Marcamos esto y nos da este resultado. Era muy importante, remarco, es muy importante el paso anterior para que podamos realizar esto de acá. Una vez teniendo esto, nos podemos dar cuenta que el factor común que tenemos son las expresiones mismas. Volver a realizar manipulación algebraica para poder acomodar y llegar al siguiente resultado. Lo que tenemos que hacer es realizar las asociaciones de límite correspondientes aplicando pues operaciones algebraicas dando los siguientes resultados. Teniendo todo esto de acá. Una vez teniendo todo esto, lo que podemos hacer ahora es evaluar el límite a cero. Bueno, evaluar las funciones. Evaluar todo esto a cero, dándonos el reciente resultado. Y como pues, evaluamos todo esto a cero, pues por lo tanto se elimina de acá. Y nos da el reciente resultado que es el límite cuando delta de x tiende a cero más f de x más delta de x. Y pues sustituyéndolo, pues, nos damos cuenta que solo queda f de x. Entonces tenemos que el límite lo mismo, este se quedaría solo. Entonces tenemos que g de x es igual a g de x y esto nos da el resultado final, que sería f de x multiplicado por g' más g de x multiplicado por f'. Bien, continuemos. El siguiente punto que obtendremos será regla de diferenciación de cocientes. Esto nos sirve cuando queremos dividir dos funciones, pues la derivada de esto sería la segunda función por la derivada de la primera menos la primera función por la derivada del segundo. Todo esto dividido sobre la segunda función al cuadrado. ¿Cómo se hace? Bien, comenzamos con la definición de la derivada, como las que hemos visto. A continuación, sustituimos y obtenemos este resultado. Cuando sustituyamos y pongamos todas las funciones que necesitábamos. A continuación, obtenemos el mínimo común denominador del numerador y aplicamos la resta de fracciones para que nos pueda dar la siguiente operación. Una vez tengamos esta, podemos pasar al siguiente. En esta expresión podemos notar lo que vimos en el ejercicio pasado, lo cual es menos f de x por g, y aquí también, más f de x por g. Lo que podemos hacer es sumarlos para que den 0 y de este modo eliminarlos para que podamos continuar con la expresión, dándonos este resultado.
Al igual que este delta de x lo subimos como un denominador para poder tener el resultado que está acá. Una vez obtengamos esto, asociamos el límite en toda la expresión, damos este resultado, este de acá, y posteriormente, pues bien, una vez tengamos esto de acá, podemos observar que el g de x y el f de x quedan independientes de delta de x, aquí en esta expresión. Por lo que aquí nos podemos dar cuenta de que si esto queda libre, esto es la definición de la derivada en términos de f y la definición de la derivada en términos de g. Entonces eso ya escrito en forma más simple sería la g libre por la g libre por la f' o la derivada de la primera función por f no, menos f por la derivada de la segunda. Todo esto multiplicando g de x por por esas expresiones las multiplicamos, dándonos gx al cuadrado, dándonos gx al cuadrado. Bien, y con esto terminamos todas las operaciones algebraicas. A continuación comenzaremos con las operaciones trigonométricas. Aquí tenemos que si queremos conocer la derivada de seno de x, esto sería, entonces quiere decir que la derivada del seno de x será coseno de x. Y como tenemos esto, pues bien, comenzamos con la demostración. Usamos la definición de la derivada, como hemos venido manejando, y la sustituimos. Una vez sustituida nos queda de esta forma, ya que hemos puesto aquí seno de x más delta de x menos seno de x sobre delta de x. Ahora, un punto importante aquí es que tenemos que tener en cuenta esto de acá. Para poder seguir en el siguiente paso, tenemos que tener las identidades de suma y diferencia de senos, o mejor conocidas como ley de Ptolomeo. Una vez aplicadas estas leyes, tenemos la siguiente. Límite de delta de x. El límite de delta de x cuando este tiende a 0 es de seno de x por coseno de delta de x más coseno de x por seno delta de x menos seno de x más delta de x. Ok, ya tenemos esta operación acá. Por lo siguiente paso es asociar límites, como tenemos acá. Teniendo esto podemos evaluarlo y obtendremos lo siguiente. Bueno, tenemos esto y al evaluarlo obtendremos esto. Esto se elimina, por lo cual solo nos quedaremos con esto. Estas son dos expresiones que tenemos que tener importancia, ya que al tener estos libres nos quedaría de este modo, que sería menos 0 por seno de x más coseno de x más coseno de x por 1, que esto es igual a coseno de x. A continuación tenemos otra expresión, que es que la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Básicamente es lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Primero evaluamos, sustituimos, bueno, primero tenemos la definición de la derivada, sustituimos, utilizamos la ley de Ptolomeo, es exactamente lo mismo, y tenemos esta expresión. Una vez esto, podemos asociar límites, reagrupar, eliminamos estos, teniendo las expresiones pasadas en cuenta, el resultado final será menos 0 por coseno de x menos seno por 1, dándonos como resultado menos seno de x. Okay. La siguiente expresión es tangente de x. Si queremos obtener la derivada, nos dará como resultado secante al cuadrado de x. ¿Y cómo se obtiene esto? Bien. Primero tenemos que tener en cuenta estos dos puntos. Tenemos que tener en cuenta que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y la regla de diferenciación para el cociente, ya que es la expresión que utilizamos anteriormente. Teniendo estas dos cosas en cuenta, podemos hacer lo siguiente. Sería pues reemplazar esto que tenemos acá utilizando esta fórmula, que sería coseno por la derivada de seno de x menos seno de x por la derivada de coseno, todo sobre coseno al cuadrado de x, siguiendo lo que tenemos en esta fórmula. Simplemente sería realizar operaciones algebraicas. Este resultado. Tenemos este coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado. Esto nos da resultado 1.
sobre coseno al cuadrado. Y esto finalmente nos da secante al cuadrado de x. Hay que tener en cuenta esta función, digo, esta fórmula hay que tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la vamos a ocupar para el siguiente ejercicio, que es el siguiente. Si queremos obtener secante de x, la derivada de secante de x nos dará como resultado secante de x por tangente de x. La demostración, otra vez utilizamos la ley de cociente, la derivada de cociente, y lo que hicimos anteriormente, secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y otra vez, solamente es reemplazar, teniendo coseno de x por la derivada de 1, menos 1 por la derivada de coseno, teniendo en cuenta esto que está acá. De ahí salió el 1, sobre coseno al cuadrado de x. Realizamos operaciones algebraicas. Entonces, coseno de x por 0 se elimina, nos quedaría solamente menos por menos es más, sería 1 seno de x. Este quedaría así, seno de x por coseno, para que finalmente nos dé secante de x por tangente de x. Ok, continuamos con los ejercicios. Tenemos lo siguiente. Para sacar la derivada de cotangente de x, tenemos como resultado menos cosecante al cuadrado de x. Esto se obtiene de la siguiente manera. Comenzamos utilizando la regla del el cociente y nos dará lo siguiente. Una vez teniendo esto, se realizará teniendo seno de x, o se realizará la regla del cociente en sí, ¿no? ¿Cómo se realiza? Se realiza teniendo seno de x en este caso, seno de x por lo que tenemos abajo. Menos seno de x por lo que tenemos abajo, entonces se colocaría aquí, menos coseno de x por lo que tenemos arriba, se pone acá. Todo eso dividido entre lo que tenemos abajo al cuadrado, seno de x al cuadrado. Ok. Simplificamos y tenemos esto, que de la derivada de cotangente de x es igual a 1 sobre seno de x al cuadrado. Finalmente factorizamos y tenemos que como resultado final es que la derivada de cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado. El siguiente ejercicio es algo similar, ya que tenemos que para sacar la derivada de cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Es similar al ejercicio anterior que acabamos de realizar. Pues realizamos la regla del cociente para, para poder eliminar el cero que está acá y para poder tener básicamente para poder realizar la función, obteniendo lo que tenemos acá, menos coseno de x sobre seno al cuadrado de x es igual a menos coseno de x sobre seno es igual a 1 sobre seno de x. Se vuelve a realizar la regla del cociente realizando esto y tenemos el resultado final, que es la derivada de cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Bien, con eso terminamos el tema de demostraciones de derivadas de algebraicas y trigonométricas. Ahora comenzamos y pasamos con el tema de máximos y mínimos. Voy a darles una pequeña introducción de lo que es este tema. Los máximos de una función son son los valores más grandes de la función y los mínimos de una función son los valores más pequeños de la función. Los máximos y mínimos de una función son extremos relativos, cuando solo son valores más grandes o más pequeños en su entorno, pero son extremos absolutos cuando son los valores más grandes o más pequeños de toda la función. Una función tiene un extremo relativo en los puntos que anulan su primera derivada. Aquí tenemos que f' de a cuando es igual a 0, entonces x es un extremo relativo. Ahora, esto es algo muy importante, ya que aquí para poder resolverlo se hace una derivada, una segunda derivada, y con esto obtenemos dos resultados. Si el signo de la derivada de la función termina en el punto es ok, es lo que acabo de explicar. Si la segunda derivada es negativa, la función tiene un máximo relativo en este punto. Esto quiere decir que si nuestra Esto es algo muy curioso, ya que muchos relacionamos que si la derivada sería negativa, por ende sería lo mínimo, pero no, en este caso es al revés. Si el resultado de nuestra derivada biprima sale negativa, entonces nuestro extremo es máximo. Y con lo contrario, si nuestra derivada es positiva, la función es un mínimo. Ahora, dicho esto, vamos a ver cómo podemos aplicar estos ejercicios a la vida cotidiana. Ok, ahora veremos un problema que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana o, en nuestro caso, algún problema que se nos puede llegar a solicitar en nuestra carrera como ingenieros.
Ok, el problema plantea es, supongamos que deseamos realizar una barra rectangular utilizando un muro de ladrillo, ya hecho como de sus costados. Si solo disponemos de 1200 metros de material para realizar la barda, ¿qué dimensiones de largo y ancho debe tener la barda para que encierre la mayor área posible del terreno? ¿Y cuál es el valor del área máxima encerrada? Pues bien, para comenzar esto tenemos que tomar en cuenta toda la información que nos proporciona el problema. Para esto nos dice que tenemos que realizar una barda y vamos a tener un muro ya como base, como apoyo. Entonces tenemos que realizar el dibujo, que sería algo así. Aquí tenemos nuestra barda y nuestro muro. Ahora, teniendo esto, es importante comenzar a realizar una ecuación para que de este modo podamos comenzar a realizar nuestro problema y obtener el valor de x y y, que es lo que estamos buscando aquí. Ya que, pues, ok. Primero necesitamos saber qué hay que hacer. Necesitamos buscar el área de lo que está dentro de acá. Para conseguir el área de un rectángulo es base por altura, por lo tanto es x por y. Para obtener esto, comenzamos realizando una ecuación con la información que se nos proporciona. Si tenemos aquí dos lados que son y una x, por lo tanto tenemos x más 2y es igual a 1200, que es el material que disponemos. Para que el problema se nos haga más sencillo, debemos de debemos realizar esta ecuación en términos de una sola variable. Lo que haremos es lo siguiente. Haremos, haremos que x es igual a 1200 menos y. De este modo, así tenemos que la ecuación solamente es de una variable. Entonces ya podemos decir que el área, o que A, es igual a 1200 menos 2y por y. Así, realizando las operaciones correspondientes, nos da ya final, es que 1200 nos da 1200y menos 2y al cuadrado. Teniendo esto, podemos conseguir sacar nuestra primera derivada, que la derivada de A de 1200y menos 2y al cuadrado sería A' es igual a 1200 menos 4y. Una vez que tengamos esta información, podemos realizar lo siguiente. Esta, esta ecuación la tenemos que igualar a cero. De este modo despejaremos y obtendremos su valor. Tenemos que y es igual a 300. Ahora, tenemos que sacar la segunda derivada. Es muy importante recordar que la segunda derivada sale directamente de la primera. No de acá, no de acá, sale de acá. Entonces tenemos que AB' es igual a menos 4. Al tener un resultado negativo, retomando lo que vimos en la info rápida en la diapositiva pasada, entonces tenemos que, al ser un resultado negativo, nuestro valor será un máximo, que es lo que estamos buscando. Ahora, una vez que ya tenemos este valor, el valor de 300, podemos reemplazarlo en esta ecuación para así conseguir el valor de x, que es lo que estamos buscando también. Entonces, sustituyendo, tenemos 1200 menos 2 entre 300, nos da un resultado de 600. Entonces, el valor de x será 600. De este modo, ya obtenemos lo que estábamos buscando. ¿Qué dimensiones de largo y ancho debemos de tener? Ancho, largo y ancho, que es lo que estamos buscando. Entonces, tenemos que de largo tenemos 600 y de ancho 300. Ahora sí, ya podemos realizar nuestra respectiva operación que teníamos para conseguir el área, que es área es base por altura, entonces tenemos base por altura, que es 600 por 300, y nos da un resultado final de que el área es de 180.000 metros cuadrados. Y eso sería el fin de de nuestro ejercicio. Algo que podemos llegar a utilizar en algún futuro si deseamos realizar alguna barda para nuestra casa, alguna construcción, etcétera. Ok, y ahora, una vez obtenido esto, pasaremos a un segundo ejercicio. El segundo ejercicio plantea, si deseamos medir un espejo que tiene 600 centímetros cuadrados de área y su marco lateral e inferior miden 2 centímetros y el superior mide 3 centímetros, ¿cuáles serían las dimensiones del espejo sin su marco para que tenga la mayor superficie posible? Bien, como el ejercicio pasado, tenemos que, a base de lo que nos dicen, trazar una, una imagen para que podamos basarnos en ello y que sea más fácil realizar este ejercicio. Entonces, trazamos lo siguiente, como nos indica el ejercicio, que son 3 centímetros en el superior, 2 centímetros en el inferior y en los laterales. Entonces tenemos una figura parecida a esto. Este es el espejo que necesitamos. Ok, entonces aquí tenemos X y Y. Igual.
necesitamos sacar una fórmula para conseguir el área. Entonces, en este caso, el área que obtendremos será x menos 4 por y menos 5. El y se obtiene al sumar este 2 y este 3, por ser la de la altura. Y el x, evidentemente, son estos dos. Por estos dos tenemos esta fórmula. Ok. El siguiente paso será que como el ejercicio pasado, sabemos que para poder conseguir el área necesitamos sacarle esta ecuación en un solo término. Entonces tomaremos el 600 que tenemos acá y diremos que como x multiplica y es igual a 600, entonces y es igual a 600 sobre x. De este modo ya tenemos nuestra operación de un solo término. Ahora, simplemente será reemplazar la ecuación original de x menos 4 por y menos 5 a x menos 4 por, reemplazamos esta y acá, 600 menos x, sobre x, perdón, menos 5. Y así obtendremos una ecuación de de una sola variable. Ahora simplemente resolvemos la operación y nos dará como resultado 600 menos 5x menos 2400 sobre x más 20. Reacomodamos para que la operación quede más pequeña y nos da un total de 620 menos 5x menos 2400 sobre x. Esto hay que guardarlo porque será la fórmula, por así decirlo, o lo que necesitamos para obtener nuestra área. Ahora, el siguiente paso será sacar la derivada de lo que tenemos acá para poder conseguir la variable y el máximo. Entonces, la derivada de a nos da como resultado esto, menos 5, menos 0 por x, menos 2400 por 1 sobre x2. Reacomodando, nos quedaría 5 más 2400 sobre x cuadrada, sobre x cuadrado. Recordemos que siempre hay que igualar a 0. Entonces, al igualar a 0, nos da este resultado. Tenemos que a' es igual a 0. Sí y solo si menos 5 más 2400 sobre x al cuadrado es igual a 0. Sí y solo si esto se cumple, tenemos esto, 2400 sobre x al cuadrado igual a 5. Si esto se cumple, podemos tener esto, y si esto se cumple, tenemos esto. Entonces ya realizando la operación, y es un 5, aquí me equivoqué, ahora edita. Sí, solo si tenemos que 2400 sobre 5, supongamos que aquí es un 5, es igual a x cuadrada, tenemos que es 480 es igual a x cuadrada. Por lo tanto, ya sustituimos, aquí está para la fórmula para encontrar la variable y. Ya tenemos este valor, podemos sustituir que 600 sobre raíz cuadrada de 480 es igual a 27.8 y raíz cuadrada de 408 es igual a 21. De este modo ya tenemos el valor de la y y la x. Ahora, para conseguir el máximo, se debe realizar lo siguiente. Tenemos a' es igual a esto, ¿no? Entonces tenemos que sacar la segunda derivada, que sería a' es igual a todo esto de acá. Reacomodando y agrupando, tenemos que es menos 4800 sobre raíz cúbica. Ahora ahora podemos reemplazar este x por el valor que tuvimos anteriormente, que es 480, y nos da este resultado. Por lo tanto, esta operación es menor que 0. Al ser menor que 0, nos está diciendo que es un máximo. Entonces ya tenemos lo que necesitamos, que el área máxima o las dimensiones máximas para aprovechar la máxima cantidad de vidrio que tenemos acá va a ser que x mida 21.9 centímetros y que y mida 27.8 centímetros cuadrados. Y ya con eso terminaremos este ejercicio que también nos sirve para realizar mediciones. Y finalmente, como conclusiones finales, por parte del tema de las derivadas, podemos decir que es de suma importancia conocer que detrás de cada fórmula para realizar una derivada existe un universo entero con una explicación que nos da un porqué
Al igual que es importante que conozcamos esto, pues así comprendemos el comportamiento que tienen las mismas derivadas. Y viéndolo de otro punto, que no sea matemático, por así decirlo, nos enseña a cuestionarnos de dónde proviene lo que sabemos y nos preguntemos si está bien o no, formando un pensamiento crítico. Y por parte del tema de máximos y mínimos, podemos concluir que es un tema bastante interesante, pues nos permite resolver situaciones complejas que se nos presentarán en algún futuro, en el ámbito laboral o en alguna otra situación, lo cual es una gran herramienta para nosotros, algo que utilizaremos sin ninguna duda en nuestra vida cotidiana. Y bien, pues eso fue mi video. Soy Alan Romero Hernández, agradezco su atención. Muchas gracias.